por derechos y condiciones más dignas en un ambiente de trabajo en una institución de educación media superior clasificada como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, pues han sobrevivido a las tentaciones que genera la lucha sindical. No es fácil hablar de sindicatos democráticos en un ambiente político en el que la corrupción es la columna vertebral de toda acción política. Y la corrupción pues se da en todos los ambientes, en el sindical, sí, en el empresarial, porque también hay sindicatos de empresarios. La Ley Federal del Trabajo regula los dos tipos de sindicatos, sindicatos de trabajadores y sindicatos de empresarios. El problema es cuál es el poder más fuerte en un sistema que se caracteriza por la corrupción. En días pasados se intentó establecer una ley de transparencia que impulsaron la sociedad civil, la famosa 3 de 3, en donde se obligaba a los empresarios también a entrar en esta dinámica de transparencia y rendición de cuentas, porque para la corrupción necesitamos el que corrompe y el que juega con las reglas de la corrupción. Y en un mercado en donde los empresarios tienen un factor primordial en los procesos de comercialización y producción, pues son parte de la corrupción, no solamente el servidor público. Hay obras que se asignan y son parte de la corrupción por la mala calidad de los materiales, por elevar artificialmente costos en los materiales, en la obra. Al final de cuentas, pues los afectados es el ciudadano de a pie. Corrupción en hospitales, corrupción en servicios públicos, pues al final a quien se afecta es al ciudadano. Si hay corrupción en adquisiciones, al final los afectados serán los beneficiarios de libros del ISSSTE que requieren medicamentos, pero la corrupción disminuyó el número de medicamentos y al final del día el ciudadano será el que padezca al llegar a la ventanilla y le digan que no hay medicamentos. ¿Sí? Mantener una independencia sindical y mantener una lucha democrática pues no es nada fácil en nuestro sistema político. Es un honor para mí estar en líderes que han mencionado aquí. Joaquín Ruiz Trejo, primer coordinador de su sindicato hace 40 años. Pues no es nada fácil mantenerse, y no es nada fácil mantenerse y a la vez hacer que los demás sigan la misma ruta. Aquí en un documento que me hicieron llegar, pues señalan a los secretarios generales del sindicato, a los aquí presentes y a los ausentes, que con una constancia de participación política pueden mantener vivo un movimiento, pueden mantener funcionando y siendo exitoso un sindicato que siempre va a estar peleando por sus derechos laborales. Derechos laborales que en un ambiente nacional han sido disminuidos. Nuestro país empezó un proceso de reformas estructurales, no con Peña Nieto, empezaron mucho antes, con Fox y con Calderón, sistema de pensiones, desmantelamiento de petroquímica básica, ¿sí? Reformas estructurales que se han ido concretando más con Enrique Peña Nieto, cuyo fin no es más que acelerar el proceso de acumulación de riqueza de las grandes empresas. ¿Estamos en crisis? Tendríamos que revisar crisis de quién y para quién. Sube la gasolina porque no hay ingresos petroleros a partir de la famosa reforma energética, donde Petróleos y Comisión Federal de Electricidad han sido desmantelados y están ya en manos de privados, nacionales o extranjeros, pero al final del día, privados que acumulan riqueza a costa de todos los mexicanos. Crisis de quién y para quién, si la industria Peñoles, que está en minería, acaba de anunciar una ganancia de 19 mil millones de dólares. Crisis para quién, si nuestro país es uno de los primeros exportadores de autos. Crisis para quién, si los bancos con filiales en nuestro país reportan grandes ganancias. Crisis para quién. El problema es que estas reformas estructurales aceleran la acumulación para estos grupos empresariales nacionales o extranjeros, ¿a costa de quién? Pues de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos de a pie. Más impuestos,
mayor costo de productos básicos, carencias, mayor aumento de pobreza. Nuestros pobres han aumentado más porque la carencia se genera en todos los espacios. Esta es la situación de nuestro país. Estamos ante una situación de emergencia que se maquilla, que se miente con crecimientos artificiales. En estos días en la Cámara de Diputados vamos a discutir el proyecto de presupuesto para 2017. Eso nos ha permitido entrar en contacto con representantes de sindicatos, de institutos de investigación y educación superior, y las condiciones son las mismas: congelamiento de plazas, congelamiento de sueldos, ¿sí? Los tabuladores no se han movido. Si hay una jubilación, pues es una plaza que se congela, no se da oportunidad a regenerar el personal académico de investigación. Centros de investigación que han aportado elementos que motivan a la soberanía tecnológica o científica de nuestro país están contenidos y hay una política de extinción. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto del Petróleo, Instituto de Tecnología del Agua. O sea, hay una política de desmantelamiento para que haya empresas que hagan esas funciones, ¿sí? Y medren con los recursos públicos. Esa es la situación. Nosotros señalamos que estamos en una situación de emergencia, en donde actores como el sindicato del Colegio de Bachilleres juegan un papel importante porque es un actor democrático que va a pugnar ya no solo por la cuestión profesional, laboral de sus agremiados, sino que entramos en una dinámica de coordinación, de aglutinamiento de fuerzas laborales. Si nuestro país no cambia en los siguientes años, ya no solamente va a ser la carencia económica, ¿sí? El Estado mexicano tiene una capacidad de represión gigantesca. La simula con narcodelincuencia. Cualquier persona que es secuestrada, levantada, asesinada, luego lo vinculan con la narcodelincuencia. Sea periodista, sea líder sindical, sea líder estudiantil, sea maestro, todos los vinculan con la narcodelincuencia porque ya es parte de nuestro sistema. Y ese es un problema gravísimo, porque ya no solo se afectan los derechos laborales, se afecta el derecho a la vida, a la integridad física, se afecta la dignidad de todas y todos los mexicanos. Yo felicito al sindicato. Esta lucha de 40 años no es gratis. Sus líderes dan cuenta de ello, su desgaste personal, porque el ser líder no solamente es que lo elijan, sino él se desprende, el líder se desprende de cuestiones personales, su familia, corta proyectos por dedicarle tiempo a la organización, a la difusión, y muchos de ustedes darán cuenta de ello, porque para volantear, para motivar, cuando hay que hacer una huelga, pues hay que estar moviendo la organización y requiere de tiempo, requiere de recursos. Y eso solamente se logra cuando hay un reconocimiento colectivo. Y este reconocimiento colectivo pues eleva la calidad de persona y nos hace más dignos, porque dejamos el interés individual por un interés colectivo, y eso es lo que tiene un sindicato democrático. La fuerza de todos y cada uno de sus miembros, expresada a través de la organización, de la conciencia del reconocimiento de la situación y con bastante dignidad para exigir a la autoridad que garantice derechos que están previstos a veces en una norma constitucional, pero que las autoridades la hacen inoperante. El reto sigue ante esta situación llamada de crisis, con un recorte anunciado de 175,000 millones de pesos en el presupuesto 2017, nos enfrentamos a un esquema de distribución de recurso público acotado y siempre dirigido a las clases sociales trabajadoras, a la población. No van a recortar grandes proyectos de infraestructura porque eso genera ganancia, genera negocio. Van a cortar calidad en el servicio de salud, van a cortar capacidades de las instituciones de educación, van a cortar condiciones generales de la población a través de más gasolinazos. Este es el primero, esperamos otro a finales de agosto. ¿Sí? Igual, la luz no va a bajar,
La mayor parte de nuestra energía se genera con base a la combustión de gas, y el gas lo estamos importando de Estados Unidos. No tengo la capacidad, a pesar de ser país petrolero, de generar nuestra propia materia prima para generar las hidroeléctricas. ¿Sí? Entonces todo va enfocado siempre al negocio. ¿Por qué hidroeléctricas con gas si tenemos aquí capacidad de generar electricidad con el agua, con energía nuclear, que sale económicamente, generaría una economía hacia la clase social que utiliza estos servicios? Pero ahí está, el reto sigue adelante. Los felicito a todos ustedes, a sus líderes. Esa persistencia democrática anima a otros actores más a coordinarse y a seguir una dinámica de recuperar a nuestro país. Tenemos que recuperar a nuestro país. Ya decidieron bastante tiempo los líderes políticos del PRI, del PAN, también del PRD, esa clase política que se coludió con la corrupción y con la delincuencia en nuestro país. De cuello blanco o narcodelincuencia, al final del día son quienes extorsionan, quienes lucran con los temores de la población. Felicidades a sus líderes, un reconocimiento por esa persistencia y ese trabajo durante 40 años, y felicidades a ustedes como miembros de este sindicato que se convierte en parte de una vanguardia de trabajadores en una siguiente etapa de movilización de nuestro país. Muchas gracias.